Bueno, vamos a hablar acerca de una propiedad física importante en los fluidos, que podemos definirlo como viscosidad, ¿sí? La viscosidad tiene distintas definiciones. Una de ellas es que es una medida de su resistencia a la deformación, ¿sí? De alguna forma, pues vemos ahí o conocemos que hay fluidos que llamamos, o líquidos específicamente, porque los gases pues no los podemos ver como tal, líquidos que decimos que son viscosos y líquidos que no son viscosos. Sin embargo, pues luego no sabemos a qué se refiere eso de la viscosidad. Y pues lo definimos aquí como dice, resistencia a la deformación, sea una resistencia pues a su transporte, vamos a decir de alguna forma. Aquí en la imagen que tenemos acá, pues podemos observar aquí este líquido, podríamos considerar que es miel, a lo mejor es cajeta, ¿verdad? Y nosotros así al momento de ver la imagen decimos que es viscoso, ¿verdad? Que se ve que es viscoso, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a definir que esto es viscoso? A partir de esto, de la resistencia a la deformación, pues nosotros podemos observar o bien relacionar esta característica en que el líquido que tenemos aquí no escurre libremente, ¿sí? Si no tuviera una resistencia a la deformación, como puede ser agua, ¿sí? Entonces se escurriría libremente y no tendríamos problemas de transporte de él. Sí, y esta fuerza o esta resistencia a la deformación se debe a fuerzas de fricción que existen entre ellos. O sea, vamos a considerar, por ejemplo, que los fluidos tienen n número de capas. Mientras más pequeña, o sea, nos podamos imaginar estas capas, o sea, de un espesor infinitesimal, entonces es cómo se va a llevar a cabo el transporte de alguna forma, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen. Consideremos este fluido y lo dividimos en muchas capas. Vamos a tener una capa que está sobre una superficie estática, consideremos una mesa, consideremos la pared del recipiente donde estaba escurriendo la miel o la cajeta en la imagen original. Entonces, la capa que está justo sobre la superficie que se encuentra estática, pues no va a tener movimiento, ¿verdad? Por otro lado, si hay una fuerza de empuje que provoca movimiento en las capas superiores, estas fuerzas de empuje pues pudiera ser simplemente la gravedad, podría ser el impulso que da una bomba, podría haber pues otras muchos factores que provocan el movimiento. Aquellas capas que se encuentran más alejadas de la superficie estática se va a mover más libremente. Y por ejemplo, si el líquido es poco viscoso o viscosidad extremadamente baja, pues bueno, tiene poca resistencia a la deformación, pues estas capas se moverán mucho más rápido que la que está justo aquí pegada. Por otra parte, si el líquido es altamente viscoso, alta resistencia a la deformación, pues estas capas se moverán lentamente comparado con esa que está completamente estática y su transporte será más complejo. La viscosidad la podemos establecer o relacionar matemáticamente con respecto al transporte en los fluidos con la ley de Newton de la viscosidad. Más adelante, en el semestre, regresaremos a esta forma que tenemos aquí de la ley de Newton, de la viscosidad, cuál es su origen y qué es lo que nos representa cada uno de estos términos. Por ahora, basta con establecer lo siguiente. La ley de Newton de la viscosidad nos dice que una fuerza de cizalla, un esfuerzo de corte o aquello que provoca el movimiento del fluido a través de un sistema de tuberías, por ejemplo, o a través de cualquier configuración geométrica, es igual a la viscosidad, ahorita hablamos del signo negativo, que multiplica al cambio de velocidad con respecto a x en la velocidad en x con respecto a su posición en y. Tenemos un signo negativo, ¿por qué? Porque como esto es un impulso, en el punto inicial la velocidad es mayor que en el punto final. O sea, si esto lo convertimos en una delta, pues vamos a decir, la velocidad en el punto 2 es menor a la velocidad en el punto 1, y entonces tendríamos un valor negativo, y ya con este negativo pues se hace más, ¿sí? Entonces esto es una constante de proporcionalidad, ¿sí? La viscosidad. Y representado gráficamente, pues podemos observar lo siguiente. Consideremos dos placas.
horizontales. Entre estas placas se encuentra un líquido. Puede ser un fluido, puede ser un gas. Consideremos un líquido. En un momento dado, en un tiempo, vamos a decir, diferente de cero, la placa inferior se comienza a mover, como podemos ver acá, a una velocidad Vx. ¿Qué es lo que sucede? La capa del fluido que se encuentra justo sobre la superficie de esta placa que se está moviendo, pues se va a mover a la misma velocidad que él, ¿verdad? La capa que está en la parte superior, así subsecuentemente, pues van a tener vamos a llamarle una fuerza de arrastre, esto que se le conoce como una fuerza de cizalla, ¿sí? Que va a tender a moverse también esa capa, pero a una velocidad, consideremos, un tanto menor. Y podemos observar cómo se va generando un perfil de velocidad. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos la velocidad en X, que es muy alta, es igual a la velocidad a la cual se está moviendo la placa inferior. Conforme nos vamos desplazando hacia arriba, o sea, en el eje Y, esta velocidad comienza a disminuir. Crece el tiempo, entonces conforme crece el tiempo, pues se comienza a estabilizar el movimiento del fluido en estas capas y vamos a ver cómo la velocidad a una distancia Y, por ejemplo, esta de acá comparada con esta, se ha incrementado. Y así sucesivamente. Entonces pensaríamos que este impulso, esta fuerza de arrastre que tiene esta placa, provocaría que todas las moléculas del fluido se muevan a la misma velocidad, o sea, cada una de las capas se moviera a la misma velocidad. Sin embargo, eso no va a ocurrir así. ¿Por qué? Porque la placa superior está estática. Y justo en esta posición, la capa que se encuentra justo pegada a la placa estática, pues su velocidad va a ser igual a cero. Es lo que podemos nosotros observar aquí. Una vez que se alcanza un estado estacionario, o sea que las propiedades ya no van a cambiar con el tiempo, se ha formado este perfil de velocidad. Tenemos una fuerza de arrastre, una fuerza de cizalla, expresado de esta manera, y vemos que la velocidad es proporcional, o sea, o el cambio de velocidad con respecto a Y, es lineal, vamos a decir, en un caso ideal, si se cumple la ley de Newton, o sea, que estuviéramos hablando de un fluido newtoniano. Y esta pendiente que tenemos aquí, pues sería directamente el valor de la viscosidad. A eso es a lo que se refiere de alguna forma la ley de Newton de la viscosidad. Ahora, vamos a ver qué es lo que provoca la viscosidad. En el caso de los líquidos, esto se origina por fuerzas de cohesión entre las moléculas y va a decrecer con la temperatura. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Estas fuerzas de cohesión entre las moléculas, pues estamos hablando esencialmente de enlaces secundarios. Hay que recordar nosotros que dentro de la clasificación de los enlaces en las moléculas para formar compuestos tenemos enlaces primarios que le dan el carácter químico a las sustancias y tenemos enlaces secundarios que le pueden dar las características del estado en que se encuentran dichas sustancias, líquido, sólido y gas. No necesariamente, pero pues es un parámetro a considerar, ¿sí? Entonces, para romper los enlaces, pues nosotros tendríamos que suministrar energía. Los enlaces secundarios, como son más débiles, pues tienden a romperse antes que los enlaces primarios. Estos enlaces, si nosotros incrementamos la temperatura en una sustancia, pues estos enlaces secundarios se van a romper. Entonces, estas fuerzas de cohesión, esas fuerzas de atracción que existían en el líquido y que de alguna forma se veían representados en la viscosidad de la sustancia, pues se rompen, se hacen débiles, y es por eso que en los líquidos, a medida que se incrementa la temperatura, la viscosidad disminuye. Y eso lo usamos en la vida práctica, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos vaciar un bote de miel y vemos que la miel, pues prácticamente se ha cristalizado y no la podemos mover, ¿qué es lo que hacemos? Lo calentamos, ¿verdad? Al momento de calentarla, la miel fluye prácticamente como agua, sin ningún problema. Algo similar ocurre, por ejemplo, con la cajeta, ¿verdad? Y así sucesivamente. Otros ejemplos a considerar. En el caso de los gases, la viscosidad en los gases es provocado por un fenómeno distinto, ¿sí? Podemos observar aquí en esta gráfica que la viscosidad en los gases se incrementa con la temperatura. ¿Por qué? Porque en los gases la viscosidad está relacionada
con la cantidad de colisiones moleculares que existen, valga la redundancia, de las moléculas de los gases contenidos, llamémosle, en un recipiente cerrado, en un volumen cerrado, ¿verdad? Pudiera estar abierto, pero aquí con facilidad, pues consideremos que está cerrado. Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura en un sistema gaseoso, ¿qué es lo que vamos a provocar? Que las moléculas incrementen su velocidad de movimiento, ¿sí? Entonces las moléculas se van a mover a una mayor velocidad y por consiguiente va a haber una mayor cantidad de colisiones entre estas moléculas, de tal forma que si entonces la viscosidad la relacionamos con el número de colisiones moleculares que existen en un tiempo dado, incrementar el número de colisiones pues va a provocar que la viscosidad en los gases se incremente. Esto así pues vamos a llamarle de manera simple, ¿sí? Vamos a tener una viscosidad, vamos a conocerlo como dos tipos de viscosidad, una viscosidad dinámica y una viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática no es otra cosa más que la velocidad dinámica dividido entre la densidad del fluido. Al incrementar la temperatura, pues la densidad del fluido también va a cambiar. O sea, la densidad del fluido, pues va a tender a ser menor cuando se incrementa la temperatura. Y eso pues va a provocar un cambio drástico en la viscosidad cinemática, ¿no? Por otro lado, tenemos que considerar el efecto de la presión. En el caso de la presión, por ejemplo, tendríamos que decir que la viscosidad dinámica es independiente de la presión, ya sea en estado gaseoso o en estado líquido. Sin embargo, la viscosidad cinemática, como también está afectada por la densidad, y nosotros conocemos que en el caso de los gases la densidad se afecta severamente por la presión, pues entonces vamos a tener que la viscosidad cinemática cambia cuando se modifica la presión. Puede ser mayor, puede ser menor, eso no lo vamos a considerar en este momento, solo es importante tenerlo en cuenta por los valores que observamos aquí en esta ilustración, como la viscosidad dinámica, representado con la letra mu, es independiente de la presión. Sin embargo, la viscosidad cinemática, representado con la letra nu, sí se ve afectada por un cambio en la presión. ¿Esto por qué? Porque la densidad afecta también más bien la presión afecta a la densidad, ¿sí? Entonces nos regresamos a estas, diapositivas y vamos a ver viscosidad en los gases. ¿Cómo podemos determinar la viscosidad en los gases? Para determinar la viscosidad en los gases existen diversas correlaciones. Vamos a ver algunas de ellas. La primera que surgió, prácticamente si lo consideramos en orden cronológico, una de las primeras, si no es que la primera, es la ley de Sutherland, ¿sí? Que reproduce o relaciona la viscosidad de los gases considerando ahí un modelo ideal, de alguna forma tratando de establecer alguna correlación con la ley de los gases ideales. Sin embargo, pues sí presenta pues una severa desviación. Fue la primera, les digo, una de las primeras aproximaciones que existieron y pues bueno, pues se aceptaba, ¿verdad? Algo es algo. Y esto de la desviación se debió principalmente a que esta ley de Sutherland no tomaba en cuenta las fuerzas de Van der Waals que actúan en los átomos y las moléculas. Entonces, pues esa es una desviación pues, notable, ¿verdad? De un gas ideal a un gas real. Vamos a ver que el modelo matemático de la ley de Sutherland está dado de esta manera. Tenemos que la viscosidad para una temperatura y quizá una presión dada, pero más que todo temperatura es igual a una viscosidad, a una temperatura de referencia multiplicado por este factor, donde tenemos la temperatura a la cual conocemos la viscosidad de referencia, que pues si la vemos en tablas, pues generalmente esto tiende a ser 20 o 25 grados centígrados, lo que indique la tabla, ¿sí? Más una constante de Sutherland,
y dividido entre la temperatura a la cual nosotros queremos conocer la viscosidad, más la constante de Sutherland, y además afectada por esta relación, la temperatura a la cual queremos determinar la viscosidad, entre la temperatura de referencia elevada a la 3 medios. Aquí una de los principales inconvenientes es que no existe una información extensa que digamos acerca de la constante de Sutherland para pues, todos los gases, ¿verdad? Aquí pues sí vemos un ejemplo de ellos, ¿verdad? Aquí la constante de Sutherland para ciertos gases, ¿verdad? Como es el nitrógeno, hexafluoro de azufre, dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, amoníaco, por decir algunos. Entonces esta es la constante de Sutherland. Asimismo, una de las desventajas también de esta correlación es que necesitamos conocer una viscosidad a una temperatura de referencia. En caso de no tener esta viscosidad, pues no podríamos determinar la viscosidad a la temperatura deseada. Otras correlaciones ya más, pues vamos a decir, un tanto más precisas, pero que se vuelven a la vez más complejas, ¿sí? Es la ecuación de Chapman-Enskog. Aquí esta es una correlación empírica que se derivó a partir de datos experimentales que se tenían de viscosidades, valga la redundancia, determinados de viscosidades de gases determinadas experimentalmente con equipos adecuados de medición a distintas temperaturas y distintas presiones, ¿sí? Podemos observar aquí que la ecuación de Chapman-Enskog tiene esta forma, o sea, esto es igual a 2.6693 por 10 a la menos 5, y esto multiplica a la raíz cuadrada del peso molecular del gas por la temperatura a la cual deseamos conocer su viscosidad, entre unos parámetros que se le conocen como parámetros de Lennard-Jones. El primero de ellos, sigma cuadrada, se relaciona con el diámetro de colisión característico de cada molécula. Y la función integral de colisión involucra otro parámetro de Lennard-Jones que se ve afectado por la temperatura, como veremos más adelante. Ahora, es importante aquí definir, anotar, establecer que las unidades con las cuales vamos a sustituir cada uno de estos parámetros deben estar como aquí lo indica. Por ejemplo, el peso molecular, pues bueno, no tiene unidades. La temperatura debe estar en Kelvin. No lo podemos sustituir en grados centígrados porque nos provocaría resultados erróneos. El diámetro de colisión característico debe estar en Armstrongs. La manera de referencia, un Armstrong es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Sustituyendo en las unidades adecuadas, la viscosidad nos la daría esta ecuación de Chapman-Enskog en unidades de Poise o Poix, como lo quieran ustedes mencionar. Y asimismo, esta ecuación de Chapman-Enskog es adecuada, o sea, tiene buena precisión para gases pocos densos, o sea, a bajas presiones, y de alguna manera, pues a que los gases tiendan a su comportamiento ideal. Presiones altas, temperaturas bajas, pues es donde se presenta una mayor desviación a la idealidad en los gases. Entonces, estos parámetros de Chapman-Enskog los vamos a encontrar reportados en tablas. Este es un ejemplo de una tabla, ¿sí? Donde tenemos aquí pues, ciertos gases. Tenemos otras propiedades también aquí en esta tabla, como es la temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, una viscosidad crítica dada en estas unidades, que es lo que vendría siendo los Poises, ¿sí? O Poix. O bien, pues en esta otra tabla, donde pues únicamente nos dan los parámetros de Lennard-Jones, que es el valor sigma, y es un valor de épsilon sobre kappa. Este valor de épsilon sobre kappa lo vamos a utilizar para calcular esta función integral de colisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, bueno, y en caso de que nosotros al buscar en tablas no encontráramos los parámetros de Lennard-Jones para hacer uso de la ecuación de Chapman-Enskog, se pueden llegar a determinar teóricamente a partir de estas correlaciones, principalmente la primera de ellas, ¿no? Donde establece que el diámetro
de colisión se relaciona con el volumen crítico. ¿Dónde puedo yo encontrar el volumen crítico? En tablas de referencia. Por ejemplo, esta podría ser una de ellas, que no está completa, es nada más un ejemplo. Y existen pues, tablas mucho más completas que nos presentan todo, pues, una mayor cantidad de gases, ¿sí? Épsilon sobre kappa se puede determinar también a partir de la temperatura crítica con esta correlación. Esta es una de las maneras de determinar los parámetros de Lennard-Jones en caso de que no contáramos con la información reportada en tablas. Entonces, una vez que yo tengo ya el parámetro de Lennard-Jones de épsilon sobre kappa, a la temperatura de operación a la cual quiero determinar la viscosidad, le voy a dividir con este valor de épsilon sobre kappa. Expresado de esta forma, pues épsilon sobre kappa, la capa que está dividiendo, pasaría hacia arriba multiplicando y nos quedaría expresado de esta forma. Como les decía, es más simple verlo así. ¿Por qué? Porque este valor de épsilon sobre kappa lo obtenemos en tablas. Y la temperatura, pues bueno, es un dato del problema. Es importante asimismo mencionar que las unidades de la temperatura deben estar en Kelvin, o sea, en escala absoluta. Una vez que tenemos este valor, vamos a llamarle T asterisco, buscamos en la tabla de la integral de colisión los parámetros de Lennard-Jones dicho valor y aquí podemos encontrar gamma omega, omega para la viscosidad. Existen una omega también para determinar la difusividad o coeficiente de difusión, pero esa es otra historia. Por el momento nos enfocaremos únicamente a la viscosidad. Y entonces aquí yo veo los valores y puedo determinar el valor de omega. Pudiera ser que esto yo lo graficara y leyera directamente de las gráficas, ¿verdad? Sería más simple. O bien yo pudiera establecer un modelo, podría ser un modelo cuadrático, a lo mejor, que hacer una regresión polinomial, es a lo que me refiero. Y entonces, conociendo el valor de T asterisco, directamente me dé el valor de la integral de colisión. O bien, interpolo, porque muy difícilmente voy a tener valores de T asterisco que sea, por ejemplo, 0.45, 0.50. Muy probablemente obtuviera valores de 0.4832, 0.4529, 0.4777, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interpolar. Entonces, es necesario recordar cómo se hace la interpolación, porque lo van a necesitar. Otro método que existe para determinar la viscosidad en gases es el método de Stills-Todos. En este caso, pues observamos que esta es nuevamente una correlación empírica que tiene esta forma. La viscosidad que se obtiene ya está dada directamente en el sistema internacional, o sea, de Pascal por segundo, pero aquí debemos de sustituir a la presión crítica en unidades de bar, la temperatura crítica en Kelvin. PM es peso molecular y esta N es una función, ¿sí? Hay un parámetro que depende de la temperatura reducida. Si la temperatura reducida es menor o igual a 1.5, esta N se calcula directamente de esta forma. Y si la temperatura reducida es mayor a 1.5, se calculará de esta manera. Ahora, haciendo aquí un paréntesis, ¿alguien me puede recordar cómo se calcula la temperatura reducida? ¿O dónde utilizaban la temperatura reducida? Kevin. No, pues no sé, profe. No, pero ¿cómo? Ahora vienes muy apático. Gaby, Leos, ¿si anda por ahí? Sí, aquí estoy, pero tampoco. ¿Tampoco sabes qué es la temperatura reducida? No. Mercado Salmerón. Es que Gaby está enferma, por eso, ¿verdad? La perdonamos. Y Kevin viene triste. Mercado Salmerón. ¿Me escucha? ¿Eh? No sé, si yo me acuerdo en termodinámica
Ajá. que es la temperatura entre la temperatura crítica. Ah, entonces sí sabías, efectivamente, la temperatura reducida es la temperatura, vamos a llamarle temperatura de operación, entre la temperatura crítica. Obviamente, como estamos hablando de propiedades termodinámicas, la temperatura debe estar en escala absoluta. Para nosotros, pues sería Kelvin, ¿verdad? Y así es como determinamos la temperatura reducida. Entonces, recuérdenlo, hagan una plana o 10 planas, ¿verdad? Temperatura reducida es igual a temperatura entre temperatura crítica, ¿sí? Y bueno, ajá. Con lo que se va a dividir es temperatura la que nos daría como el problema, ¿no? Ajá, esa es la temperatura que va arriba en el numerador y se divide entre la temperatura crítica, que la encontramos en tablas. Por ejemplo, aquí, ¿sale? Esa es la temperatura reducida. Muy bien, con este Mercado Salmerón, ¿verdad? Entonces, este método de Stills-Todos originalmente pues se desarrolló para hidrocarburos puros, pero pues aquí nos indica la referencia que se puede utilizar también para otros tipos de gases, menos hidrógenos, ¿no? Y nos da una buena estimación. Ahora, esto pues igual como les comenté es para presiones bajas, ¿verdad? Donde el comportamiento de los gases tiende a ser ideal. Cuando se trabaja con presiones altas, entonces existe una mayor desviación hacia la idealidad. Y hay otra forma de determinar aquí la viscosidad, ahorita lo vamos a ver. Ahora, sin embargo, ¿qué cosa es una presión? ¿Qué tan alto es alto? ¿Verdad? Como aquí lo indica, pues no hay un valor específico de la presión, de qué presión se puede considerar alta. Sin embargo, pues bueno, se considera aquí como una opción, una sugerencia que decir que sí, si la presión de operación es mayor a 10 atmósferas, pues ya que lo consideremos como una presión alta, porque los métodos previamente mostrados ya nos dan desviaciones significativas, ¿sí? Entonces, si tenemos una presión por arriba de 10 atmósferas, por ejemplo, pues bueno, es necesario ahora utilizar la siguiente correlación. Vamos a utilizar el concepto de viscosidad reducida. Como nos lo indicó anteriormente Mercado Salmerón, pues la viscosidad reducida pues va a ser igual a la viscosidad entre la viscosidad crítica y se relaciona con una temperatura y presión reducida, ¿sí? Con una gráfica más o menos de esta forma, donde en el eje de las X tenemos a la temperatura reducida, aquí está indicado cómo se calcula esta temperatura reducida, y observen asimismo que esta es una escala logarítmica, ¿verdad? No es una escala lineal. Y estas curvas que tenemos aquí son curvas de presión reducida, que bueno, como ya se indicó, la presión reducida es igual a la presión entre la presión crítica. Entonces, conociendo la temperatura y la presión, yo me ubico en alguna de estas curvas, muy probablemente tenga que hacer como una interpolación visual, intercepto la temperatura reducida con la presión reducida y hacia la izquierda leo lo que es la viscosidad reducida, ¿verdad? Entonces, conociendo la viscosidad reducida, la viscosidad crítica, pues puedo despejar y obtener la viscosidad, ¿sí? La viscosidad del gas a alta presión. Tenemos una pequeña gran dificultad. No hay mucha información respecto a la viscosidad crítica. Sin embargo, pues bueno, dependiendo la referencia, aquí en este caso, pues podemos ver esta tabla. Estos son algunos ejemplos de viscosidad crítica para ciertos gases, como es el hidrógeno, helio, ciclohexano, benceno, etcétera, etcétera. En caso de que no se conozca la viscosidad crítica, se puede, digamos, de alguna forma como que proponer una correlación para determinar dicha viscosidad. Esta correlación involucra las propiedades críticas, ya sea la temperatura crítica y el volumen crítico que tenemos aquí, y si no conociéramos el volumen crítico, pero sí la presión crítica, pues utilizaríamos esta otra correlación. Sustituyendo en las unidades correspondientes, por ejemplo, la presión crítica en bar, la temperatura crítica en Kelvin, peso molecular pues no va a tener unidades,
y en este caso de acá arriba el volumen crítico en centímetros cúbicos sobre mol, la viscosidad, el valor que se obtenga aquí de la viscosidad crítica tendrá unidades de Pascal por segundo. Y así es como pues yo podría determinar la viscosidad de un gas a alta presión. ¿Qué va a ser alta presión? Pues vamos a considerar una presión por arriba de las 10 atmósferas. Y de hecho, de alguna manera, pues podemos aquí ver pues que dónde hay así como que desviaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos dice que el límite de baja presión pues llega hasta esta posición y de aquí ya se observa como arriba de 1 de la temperatura reducida, pues ya se ven desviaciones notables a la línea punteada, ¿verdad? Que correspondería a un límite de baja presión, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que esto es por arriba de 10 atmósferas, ya consideramos una presión alta. Cuando tenemos una mezcla de gases, o sea, ¿por qué? Porque pues prácticamente nunca tenemos un gas puro, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con mezclas de gases. Por ejemplo, un gas de combustión, pues va a tener pues muchos gases, como puede ser dióxido de carbono, monóxido de carbono, agua, oxígeno, nitrógeno, metano, por mencionar algunos de ellos. Entonces, es importante también poder determinar la viscosidad en mezclas de gases. Para eso, pues bueno, se emplea este método de Wilkie, nuevamente considerando presiones bajas, gases pocos densos. ¿Por qué? Porque esto se asemeja a un gas ideal, ¿sí? Se va a correlacionar de alguna forma, vamos a determinar primero las viscosidades de los compuestos puros, ¿sí? O de los componentes puros, y se van a ver afectados por la fracción molar, o sea, necesitamos conocer la composición de la mezcla de los gases. Y esto pues estaría dado por la siguiente correlación. Por ejemplo, para una mezcla de dos gases, pues nos quedaría de esta manera. No vamos a ahondar mucho en qué es cada una de estas cuestiones, pero en su momento, cuando lleguemos a hacer algún ejercicio, pues veremos cómo se hace el cálculo correspondiente, sobre todo de esta phi, que relaciona la viscosidad del gas I, o sea, el gas 1 o el gas 2, por ejemplo, con sus pesos moleculares, ¿sí? Y pues bueno, se pueden calcular de esta manera, ¿no? Ahora, para una mezcla multicomponente, pues bueno, o sea que es multicomponente, pues que tengamos más de dos gases en la mezcla, que tengamos 3, 4, 5. Hay que desarrollar esto como una sumatoria, ¿sí? Hay que ver cómo está dada esta sumatoria y desarrollarlo adecuadamente. Para dos gases, pues esa sumatoria se simplifica, bueno, no se simplifica, pero pues se establece de esta manera, ¿sí? Y observen cómo no es lo mismo calcular aquí phi 1,2 que phi 2,1. ¿Por qué? Porque de entrada, pues se invierte aquí en este caso el peso molecular y ya nos va a dar un valor numérico diferente. Se invierten aquí las viscosidades y ya nos van a dar un valor diferente también. Entonces, hay que calcular phi 1,2 y hay que calcular phi 2,1. Y de igual forma, pues si ya tenemos 1,2, pues bueno, se puede calcular el 2,1 estableciendo esta relación, ¿sí? Y pues ya nos daría el mismo valor. Cuando tenemos tres mezclas, por ejemplo, tres componentes en la mezcla, tendríamos una phi 1,2, una phi 1,3, una phi 2,1, una phi 2,3, una phi 3,1 y una phi 3,2. O sea, esto pues se hace pues más extenso, ¿verdad? Y hay que hacer pues mayores cálculos, ¿sí? También lo veremos más adelante. En el caso de los líquidos, pues también existen correlaciones empíricas. Una de ellas es la ecuación de Eyring, que pues está dada por esta expresión, y aquí pues nos indica que para líquidos que no son polares, la desviación o el error es hasta del 25%. ¿Qué sería un líquido no polar? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un líquido no polar? El hidrógeno. El hidrógeno no es un líquido. Ah, un líquido, no polar. Exacto. Un tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono es un líquido no polar, muy bien. ¿Qué más?
Un metano. Metano no es no es un líquido. Benceno. Benceno también, correcto, muy bien. Ese es otro líquido no polar. A ver, otro ejemplo Pues más. el aceite. Depende. Bueno, sí. Tolueno. Tolueno, exactamente, es otro líquido no polar, ¿verdad? O sea, si ustedes ven, pues son aquellos solventes, orgánicos que no tienen en su estructura, vamos a llamar, pues, radicales OH, que vendrían siendo los alcoholes, ¿verdad? Otros ejemplos de líquidos no polares, pues serían las acetonas, ¿verdad? O sea, la acetona como tal y la familia de las acetonas, ¿sí? El aceite, pues depende, como les decía, ¿por qué? Porque el aceite, pues está compuesto por cadenas de ácidos grasos, entonces los ácidos grasos, pues tienen ahí en su estructura, radicales OH que le darían cierta polaridad. Pero el aceite, como las cadenas, pues son pero muy grandes, pues también ahí disminuye esa polaridad que le puede dar los OH, ¿verdad? Por eso le decía a Kevin que dependía. Pero Igual bueno, con los alcoholes, ¿no, profe? los alcoholes, esos sí tienen polaridad por los OHs. Pero también pasaría lo mismo si tuviera Ah, cadenas muy grandes. eso sí, ya si son muy grandes, pues se ven compensados, ¿verdad? Pero los alcoholes comunes, como es el metanol y el etanol, pues sí se consideran como líquidos polares. ¿Sí? Ah, bueno, eso sí. Ajá, ¿sale? Muy bien. Y ya, no nos metemos mucho en química orgánica porque ahí sí yo no sé, ustedes son especialistas y han llevado bastantes cursos de química orgánica. Hay aquí personas que están reafirmado conocimientos, ¿verdad? Ahí entonces, pues no puedo yo competir contra esos, ¿verdad? Entonces ahí lo dejamos. Sí, pero esos son los líquidos no polares, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se presenta una desviación, de repente si no tenemos otra opción, pues aún aunque tengamos esa desviación, pues utilizamos esta correlación o ecuación de Eyring, que nos relaciona a la viscosidad con TB. ¿Sí? ¿Qué cosa es TB? Es la temperatura normal de ebullición, que también la tenemos que obtener a partir de tablas, ¿verdad? De tablas de propiedades físicas. Y de alguna forma, aquí está relacionado también con la densidad del líquido, ¿sí? Porque esta epsilon que tenemos aquí la vamos a determinar multiplicando el número de Avogadro por la densidad molar, gramos mol sobre centímetro cúbico, que también de manera implícita lo podemos obtener de tablas de propiedades físicas. Y lo digo de manera implícita, ¿por qué? Porque de tablas nosotros podemos obtener, conocer el valor de la densidad, lo afectamos con el peso molecular y esa densidad másica que estaría, por ejemplo, en gramos sobre centímetro cúbico, la convertimos a gramos mol sobre centímetro cúbico. Entonces ahí para que vayan pensándole, ¿verdad? Y hay que saber convertir de gramos o de masa a moles, ¿verdad? Con el peso molecular, para que en su momento, cuando lo utilicemos, pues sepan cómo hacerlo. Otra correlación es la ecuación de Cerny. En este caso, la ecuación de Cerny pues tiende a ser un tanto más compleja e involucra aquí propiedades críticas, la presión crítica y la temperatura crítica, que la obtenemos en tablas. Esta expresión más bien para esta expresión, la presión crítica la debemos sustituir en unidades de atmósferas, la temperatura crítica en unidades de Kelvin. Adicionalmente, tenemos PV, que es una presión de vapor a la temperatura del líquido y que la debemos sustituir en milímetros de mercurio. Entonces, la siguiente pregunta que se me viene a la cabeza, ¿cómo puedo yo determinar o conocer la presión de vapor de un líquido? ¿Con tablas? Tablas, sí, más o menos con tablas. Desafortunadamente, no hay una tabla así, tablas para todos los compuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta presión de vapor depende de la temperatura. Habrá para algunos, pero sí necesitamos tablas, pero ahorita que me digan más cosas, vemos qué tablas vamos a necesitar. ¿Cómo sería determinar esta presión de vapor?
Ni idea. Bueno, esta presión de vapor nosotros la podemos conocer utilizando la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine, pues bueno, nos relaciona a la temperatura con la presión de vapor y ahora sí, ahí dentro de la ecuación de Antoine hay constantes, hay tres constantes, la constante A, B y C, y los valores de estas constantes para los diversos compuestos químicos lo vamos a obtener de tablas, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer ese cálculo adicional de la presión de vapor, la sustituimos aquí y entonces tendríamos a la viscosidad de los del líquido. Y bueno, nada más por mencionarlo, no creo que lleguemos a hacer cálculos de esto. Se puede determinar la viscosidad de emulsiones y de suspensiones, ¿sí? Y esto pues es muy importante ahora, sobre todo en cuestiones ahí de biológicas o de biotecnología, en lo cual se manejan pues muchas suspensiones o muchas emulsiones y la viscosidad se convierte en un parámetro importante. Entonces sí podemos conocer, o sea, predecir la viscosidad de estos, pues a partir de ciertas propiedades. O sea, si estamos hablando de una emulsión o de una suspensión, pues vamos a tener ahí sólidos que no están disueltos, valga la redundancia, en el líquido, sino que están pues suspendidos, ¿verdad? Ahí, ¿sí? Ahí, como ya hablamos acerca de flotación, pues más o menos es lo que se presentaría, ¿verdad? La densidad del sólido es similar a la densidad del líquido y por eso quedan ahí flotando o suspendidos, ¿no? Algún ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza, pues son luego las medicinas que nos tomamos, sobre todo cuando estamos malitos del estómago, ¿no? Como un Pepto-Bismol es una emulsión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se relaciona aquí? La viscosidad del líquido puro, o sea, del solvente, que pudiera ser agua, y la fracción volumétrica del sólido. ¿Qué tanto sólido hay en esa suspensión? Puede ser un 5%, puede ser un 10%, ¿sí? Y bueno, asimismo, pues se considera, bueno, tenemos esta correlación y de aquí pues despejamos a la viscosidad efectiva, ¿no? Y bueno, y se considera que las partículas tienen una forma esférica, no necesariamente va a ocurrir así. Y cuando las soluciones se encuentran muy diluidas, o sea, ahí tampoco tenemos ahí un parámetro de decir qué tan diluido es lo diluido, pues 5/2 o 5 medios, pues va a cambiar dependiendo ahora sí la forma que tendrá la partícula. No la vamos a usar, sin embargo, pues es importante tenerlo ahí presente, ¿sí? Otra forma de determinarlo, pues aquí es con la ecuación de Monnet, donde dice que la fracción volumétrica pues es mayor a 0.05, ¿sí? Y entonces utilizaríamos esta expresión. Y esta constante empírica, phi0, pues está entre 0.52 y 0.74 y sería característico del sólido. También se tendría que ver ese valor en tablas. Otra más, la ecuación de Taylor y así sucesivamente, ¿sí? Ahora, pasando a una cuestión importante. Hemos hablado de que la ley de la viscosidad de Newton se consideraba o se aplicaba únicamente o tenía validez para fluidos newtonianos. Estos fluidos newtonianos nos indican que la viscosidad es constante, es independiente de la velocidad de corte, o sea, de la energía que nosotros le estemos suministrando a nuestro sistema. Aquí podemos observar ese comportamiento, vamos a decirlo de alguna forma. Tenemos la velocidad de corte, que es el cambio de la velocidad con respecto en X con respecto a Y. Ya vimos de alguna forma qué nos representa esto. Y el esfuerzo cortante. Vemos cómo en el caso de los fluidos newtonianos, esto es lineal. Sin embargo, pues existen otros fluidos que no tienen comportamiento newtoniano, o sea que son, pues generalmente estos tienden a ser fluidos líquidos que tienen una viscosidad alta, como que puede ser, como podría ser la pintura, podría ser la miel, podría ser la cajeta, ¿verdad? Que su comportamiento no es newtoniano, cambian con respecto al esfuerzo, esa viscosidad va cambiando con respecto al esfuerzo que se está aplicando. Quería ver, no está aquí como tal. ¿Sí? Y tenemos algunos
Que algunas clasificaciones, por ejemplo, pseudoplástico, plástico de Bingham, Herschel-Bulkley, fluidos dilatantes. Aquí dentro de la presentación, pues bueno, se describen algunos casos de qué son los fluidos viscoplásticos, ¿sí? O sea, entran dentro de ellos el plástico de Bingham y los plásticos, o más bien los fluidos de Herschel-Bulkley, ¿sí? Y estos, pues bueno, cambian su comportamiento de un fluido newtoniano. Ejemplo típico es la pasta de dientes, ¿sí? Por ejemplo, ustedes habrán notado que para que la pasta de dientes, valga la redundancia, salga ahí de donde está contenida, cuando nos queremos lavar los dientes, pues le tenemos que aplicar un cierto esfuerzo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque por sí solo no sale, ¿sí? Le aplicamos un cierto esfuerzo, una fuerza, la viscosidad va a cambiar y entonces ya va a fluir y nosotros pues nos podremos lavar los dientes, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí nos menciona a las cremas, ¿sí? Que también se comienza a fluir, se cambia la viscosidad después de que nosotros le hemos aplicado cierta fuerza. O sea, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos aplicamos crema en la cara? Pues primero, si nos la ponemos en la punta de los dedos, pues primero ahí como que nos tallamos los dedos, ¿verdad? Y con eso ya la crema se hace menos, decimos, es menos pegajosa, ¿no? O sea, ha disminuido su viscosidad y entonces ya no la podemos poner en la cara, ¿no? Otro tipo de fluido no newtoniano son los fluidos de Bingham, ¿sí? Que se le conoce como un plástico ideal. Igual, pues va a cambiar su viscosidad dependiendo del esfuerzo que se le esté ahí aplicando. Algunos ejemplos, pues viene siendo nuevamente la pasta dental, el puré de tomate, las pinturas, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estas son la clasificación. Ustedes van a tener aquí esta presentación. La pueden, estudiar y repasar. Esto es nada más para mencionar algunos ejemplos de fluidos no newtonianos. Nosotros aquí pues no nos metemos en cuestiones reológicas, ¿no? Entonces nada más basta con conocer qué es un fluido newtoniano y qué es un fluido no newtoniano y ejemplos de fluidos no newtonianos, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo yo determinar la viscosidad experimentalmente? Existen diversos equipos experimentales. Uno de ellos, por ejemplo, es el viscosímetro de tambor rotatorio, que básicamente, pues bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues tenemos aquí, como su nombre lo indica, un tambor rotatorio que gira a una velocidad conocida. Esto pues va a generar un par de torsión que nosotros lo podemos medir y dependiendo la velocidad a la cual hacemos girar el motor impulsor, podemos correlacionarlo y calcular la viscosidad. O sea, matemáticamente, esto estaría dado con esta ecuación, ¿sí? Yo puedo manipular la velocidad a la cual hago girar, en este caso, el cilindro interno, y experimentalmente puedo medir pues ese esfuerzo o bien ese par de torsión que es como se conoce acá. Y entonces a partir de la configuración o del diseño del tambor rotatorio, pues puedo correlacionar, aquí hace falta incluir aquí la viscosidad, puedo correlacionar a la velocidad de rotación del tambor con el par de torsión que se genera, despejo y puedo calcular la viscosidad. Digo, aquí debe ir la viscosidad, nada más que no está anotada, ¿sí? Otro equipo experimental es un viscosímetro de tubo capilar, en el cual después de desarrollar ahí las ecuaciones y todo eso, pues llegamos a esta ecuación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos una muestra de fluido que lo hacemos pasar a través de este tubo capilar. Vamos a decir de este recipiente a este otro recipiente. Podemos medir la velocidad a la cual se está transportando el fluido. Eso pues puede ser relativamente simple, ¿verdad? Entonces, esto de aquí que vaya de aquí hasta acá va a provocar una caída de presión en el movimiento. Bueno, una caída de presión puede pasar de aquí hasta acá para que el fluido se transporte en este tubo capilar. Esa caída de presión nosotros la podemos medir o cuantificar en un manómetro, que sería esto. Sería la presión 1 menos la presión 2, la presión en este punto,
y la presión en este otro punto. La presión 1 tiene que ser mayor a la presión 2. De otra manera, pues no provocarías el movimiento del punto 1 al punto 2, ¿sí? Entonces, con esta presión conocida y que lo podemos determinar a partir de este manómetro, afectado por el diámetro del tubo capilar elevado al cuadrado, la velocidad, que es algo que yo conozco, puedo medir experimentalmente, y la longitud del tubo capilar, puedo yo conocer cuál es la viscosidad del fluido, la viscosidad del líquido. No lo vamos a ver, la viscosidad del vidrio capilar es algo similar a lo que se tiene en este viscosímetro de tubo capilar, nada más aquí las distancias son más pequeñas. Y vemos el otro caso, un viscosímetro de bola que cae, en el cual se llena un tubo con un volumen conocido. Bueno, no importa tanto el volumen, pero sí un líquido conocido. En este tubo se deja caer una bola, generalmente es de acero, pues para que caiga libremente. Y entonces, dependiendo la velocidad a la cual cae esta bola, pues se correlaciona para calcular la viscosidad, ¿sí? Mediante esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, nosotros se correlaciona de alguna forma el peso específico de la esfera, o sea, la densidad de la esfera, que pues viene siendo de acero, por ejemplo, ¿sí? La densidad del fluido, que es algo a lo cual que nosotros queremos determinar su viscosidad, es una propiedad física, pues digamos, conocida. El diámetro ¿de quién? De la esfera, entre 18 por la velocidad a la cual cayó la esfera desde el punto inicial hasta el punto final. Hay ocasiones en que nosotros así, experimentalmente, pues no la podríamos llegar a medir, sin embargo, pues los equipos ya están calibrados y de alguna forma aquí pues nos podrían dar la lectura, ¿no? En cuánto tiempo pasó de este punto a este otro punto, ¿sí? Y de esa forma, como la distancia o la longitud del tubo es conocido, entonces podemos conocer la viscosidad la velocidad y por consiguiente calcular la viscosidad. Hay cuestiones ahí que también de alguna forma pues se salen un tanto del contexto de lo que es el curso, sin embargo es importante mencionarlo, que en el caso de los aceites lubricantes, por ejemplo, ya sea para los automóviles o para maquinaria, las viscosidades no necesariamente se miden o bien se dan a conocer en las unidades del sistema internacional, como es Pascal segundo, sino que tienen su propia escala. Por ejemplo, pueden tener la viscosidad, vamos a decir, dicen las viscosidades en la escala ISO, en la escala ACMA, en la escala SAE, y de alguna forma, pues bueno, se pueden correlacionar a partir de estos nomogramas. Por ejemplo, en estos nomogramas, pues, ¿qué es lo que se nos da como datos? Por ejemplo, aquí el tipo de clasificación que tiene el aceite, ¿sí? La temperatura, por ejemplo, a la cual, bueno, no tanto la temperatura, sino, bueno, más bien aquí es la viscosidad del aceite y de aquí, pues, podemos ver, a qué correspondería su viscosidad, por ejemplo, en Centistox, que es otra forma de medir, la viscosidad, ¿sí? No en Poisson, no en Pascal segundo. Y así es como pues, se pueden llegar a determinar y correlacionar las diferentes pues escalas para las viscosidades en aceites lubricantes. Esto nada más pues es a manera de ¿cómo se llama? Pues de comentarlo, no es algo que nosotros vayamos a utilizar, ¿sí? Por otro lado, pues también teníamos formas de determinar la viscosidad a partir de gráficas que se conocen como nomogramas, ¿sí? Estos nomogramas de acá, hay un nomograma que es para gases, hay un nomograma que es para líquidos, y pues bueno, aquí pues de entrada no podríamos conocer cuál es la diferencia entre que es para líquidos y otro que es para gases. En la práctica, pues nosotros nos podemos dar cuenta y en su momento cuando trabajemos con ellos, haremos las anotaciones pertinentes para identificar así de manera simple qué nomograma es para gases y qué nomograma es para líquidos. ¿Cómo funciona el procedimiento para hacer el cálculo de la viscosidad? Tenemos coordenadas
para distintos gases. Es un ejemplo, esa es una tabla de ejemplos, no no está completa la tabla, es nada más a manera de ejemplo. Sí, tenemos por ácido acético, por decir algo, benceno, dióxido de carbono, metano, yodo, acetato de etilo, ¿sí? Entonces tenemos sus coordenadas X y Y. En este nomograma ubicamos la coordenada en X y ubicamos la coordenada en Y y pues ahí colocamos un punto, ¿sí? Una vez que tenemos este punto, de este lado tenemos una escala de temperaturas, entonces igual yo fijo aquí la temperatura a la cual quiero determinar la viscosidad, le coloco un punto, los dos puntos, de temperatura con el que está aquí de las coordenadas para el gas que le quiero conocer su viscosidad, lo uno y lo prolongo con una línea recta hasta esta escala de acá, intercepto, y aquí yo puedo leer la viscosidad. En este caso, en este diagrama, la viscosidad nos la daría en centipoises, centipois, ¿sí? En el caso de los líquidos, pues es lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo de distintos líquidos a los cuales se le puede determinar la viscosidad a partir de este nomograma. Ese ejemplo no son todos, o sea, existen referencias mucho más completas. De igual forma, ubico yo las coordenadas X, Y, ubico la temperatura, los dos puntos, y lo prolongo hasta esta otra escala de acá y calcularía, o más bien determinaría la viscosidad del líquido, y de igual forma sería en centipoises, ¿sí? Una manera simple de darnos cuenta si estamos hablando de un homograma de líquido o de gases, así a primera instancia, por ejemplo, es la escala de la viscosidad. Podemos observar aquí que en el caso de los líquidos, la viscosidad en centipoises pues va de 0.1, por ejemplo, a 100. Y en el caso de los gases, pues va de 0.005 hasta 0.1, o sea, es una escala mucho más baja. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pues la viscosidad en los gases es mucho más pequeña.